bueno, pues nosotros continuamos con más en Vive Mujer y ya estamos en Vive el Lado Humano de la Rehabilitación. Y yo saludo con muchísimo gusto a Cuauhtémoc Vargas Cianis, presidente del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación. Bienvenido. Gracias, María de Jesús. Un gusto estar aquí con tu programa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de problemas de lenguaje. Antes de comenzar a adentrarnos al tema, me gustaría que nos definieras qué es considerado un problema de lenguaje. Bueno, son tradicionalmente definidos así o conceptualizados así, ¿no? Todos decimos, o nos dicen los maestros o nuestra familia, mi niño tiene un problema de lenguaje, ¿no? Mi niño no puede hablar bien, mi niño se le dificulta hablar, ¿no? Ese es como lo común que todos decimos. Los problemas de lenguaje pueden dividirse en dos, en problemas de la comunicación y en problemas del habla. Okay. Entonces, eso es algo muy importante porque tenemos que diferenciar en primera instancia a qué tipo de problema nos estamos enfrentando, ¿no? Okay. Entonces, y obviamente después ver las causas y los motivos por los cuales que no. Los más comunes son los problemas del habla. Nosotros los denominamos dislalias generalmente, que son errores en la fonoarticulación de determinados fonemas, ¿no? Entonces, los niños pues no pueden pronunciar la A, la B, la R, la S, digamos que eso es lo más común, ¿no? Después podemos estar frente a un problema de retraso establecido del lenguaje, que digamos ya es cuando el niño cumple cierta edad y tú dices no habla o no corresponde a la edad cronológica con el lenguaje que está utilizando. Y dentro de estos, bueno, dentro de esta clasificación, los más severos son los problemas de la comunicación. Estamos hablando de problemas como trastorno de espectro autista, síndrome de Asperger o a una deficiencia mental, ¿no? Donde la comunicación entre las dos personas, entre un grupo social, no se lleva a cabo, ¿no? Un niño que tiene o que se piensa que tiene un autismo, pues ni siquiera es capaz de interactuar con la mirada con el otro, ¿no? Ya no digamos, pues, entablar un diálogo. Y es que al conocer la clasificación de este tipo de problemas, por ende, no tienen el mismo tratamiento. Sí, así es. Es muy importante un diagnóstico preciso, oportuno, realizado obviamente por un profesional para poder determinar a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Generalmente son problemas, te digo, de habla, que digamos que tienen una intervención relativamente rápida, pero cuando ya estamos hablando de un problema de la comunicación, obviamente sí es algo pues más complejo. Ahora, si en casa pudiéramos como papás detectar algunos signos de alarma que indiquen que mi pequeño tiene problemas de lenguaje, en este caso del habla, ¿cuáles serían aquellos indicadores que pudieran pues alertarme? Sí, vamos a ver dos etapas, ¿no? Okay. Antes de los 3 años, digamos, y posterior a los 3 años. Los 3 años son una edad crítica de desarrollo, es decir, donde el niño ya tiene que tener ciertas características de lenguaje, de comunicación, psicomotoras, cognitivas, etcétera, que lo establecen como un niño de edad preescolar, ¿no? Antes de esa edad, sobre todo cuando son pequeñitos, hay que ver si balbucea bien cuando son bebés, si hay una interacción visual entre el bebé y la madre, entre el bebé y los objetos que se presentan, entre el bebé y las demás personas que están alrededor. Hay que ver si tiene un juego, digamos, vocal el niño, que los niños, si te das cuenta, están cantando, están haciendo fonemas todo el tiempo, están haciendo esta verborrea también en edades tempranas. Al año y medio, empiezan a tener un lenguaje silábico, donde empiezan a pronunciar sílabas pequeñas o palabras aisladas, ¿no? Entonces, digamos que ese es paulatinamente el desarrollo normal. A los 2 años ya puede integrar frases pequeñitas, quiero agua, dame agua, quiero leche, etcétera. Pero a los 3 años, el lenguaje y la comunicación tienen que estar perfectamente establecidas, sin errores de fonación, con una interacción, digamos, muy positiva. Y aquí el problema, María de Jesús, es que
pensamos por costumbre que si un niño no habla a los 3 años, lo que dicen los papás es que va a aprender solito. Ajá. Es que no hay ningún problema, Es flojito. es flojito, su hermanito así lo hizo, o un vecinito tampoco habla y no pasa de ahí. No, es muy importante establecer por qué un niño a los 3 años no está adquiriendo un lenguaje adecuado. ¿Por qué un niño a los 3 años está teniendo errores en la fonación de determinados fonemas? ¿Por qué un niño está teniendo problemas en la comunicación, en la socialización con los demás? Esas interrogantes a los 3 años tienen que ser ya muy importantes, porque es la edad, justamente una edad crítica para poder determinar que un niño ya está teniendo un problema como tal de lenguaje o de comunicación. Y es que ante estos casos, ¿qué debemos hacer como papás? Porque como ya nos lo acabas de comentar, a veces lo común es dar por hecho que es normal, tendemos a hacer comparaciones, pero ¿qué debemos hacer? Sí, no hay que hacer comparaciones, hay que tomar en cuenta justamente las edades de desarrollo y la más importante, creo que, sobre todo para papás, ¿no? Cuando son profesionales tienen una formación, obviamente que comprenden más esta situación, pero cuando son los papás, decirles que a los 3 años tiene que tener un lenguaje claro, preciso, muy integrado, con una muy buena comunicación, con una muy buena socialización. Si no está integrado a los 3 años de esa manera, es un momento excelente para llevarlo a una atención especializada, para diagnosticar qué es lo que está pasando y darle toda la atención oportuna. Sí, claro, porque este tipo de problemas pudieran evolucionar a algo más grave. Sí, sí, por supuesto. O sea, el problema de la comunicación, cuando empezamos a averiguar qué es lo que está pasando, podemos encontrarnos con con alteraciones que van desde las graves, medianamente graves y digamos, pues fáciles, ¿no? Pero, por ejemplo, pudiera deberse a un déficit cognitivo, ¿no? A un retraso mental, a un retraso en el desarrollo, pudiéramos estar obviamente frente a un daño neurológico, frente a una inmadurez neurológica, frente a una deprivación sociocultural, es decir, que el niño no tiene la suficiente estimulación, etcétera, ¿no? Ahora, nos hablabas acerca de problemas de lenguaje en cuestión de comunicación, nos diste algunos ejemplos con cuestiones que tienen que ver meramente orgánicas. ¿Hay algún otro tipo de problema que pudiera afectar a mi hijo para que él no pueda hablar? Sí, los problemas sociales o problemas de la crianza de los niños, sobre todo cuando son niños sumamente criados en un entorno muy permisivo, donde no hay una exigencia, un entorno muy sobreprotector, donde el niño no es capaz de desarrollar porque no lo necesita, ¿no? Los papás le acercan todo, le dan todo, los abuelitos le dan todo, no hacen que el niño se esfuerce y eso genera un retraso establecido en el lenguaje o puede generarlo, no en todos los casos, pero sí la sobreprotección es terrible para el desarrollo de los niños y creo que en el entorno urbano es un fenómeno que se da con mucha frecuencia, ¿no? Por otro lado, la represión, la violencia hacia los niños pues también va a generar problemas de la comunicación, problemas en el lenguaje, va a generar un mutismo, otras dificultades, ¿no? Pero digamos que esos son los problemas. Bueno, pues es un tema sin duda muy interesante y en el que como papás debemos estar muy atentos al desarrollo de nuestros hijos y si ya hemos detectado algunos de estos signos de alarma, es un momento preciso para poder contactar a especialistas que nos puedan asesorar y en este caso, ¿dónde te podemos contactar a ti y a todo tu equipo? Claro que sí. Nos pueden contactar a través de un número de celular que es el 244-126-2982 para darles toda la atención especializada con un equipo de trabajo especializado y también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en el Facebook Instituto Ciencias Rehabilitación, en el YouTube Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y bueno, estamos a sus órdenes. También a través de nuestra página web www.incri.org. Así es, bueno, pues ahí están apareciendo en su pantalla todas las vías de comunicación para que usted pueda contactar al Instituto de Ciencias de la Rehabilitación. Muchísimas gracias. Gracias, María. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos.